tuyo y mío. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debemos protegerlo. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debe proteger. La función pública es... Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Lo Público para Vivir y a ustedes quienes también están conectados en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de sus micrófonos comunitarios, esta mesa, este compartir de saberes, y seguimos hablando de temas relacionados con el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque finalmente nos compete a usted, a mí, a toda la ciudadanía, de los servidores públicos y también a las entidades públicas justo del gobierno del cambio, porque es donde nos encontramos, donde estamos parados hoy 2024 en Colombia, potencia de la vida. Seguimos hablamos en el primer capítulo de todo el tema de MIPG y MESI, que ya vamos a ver qué es. Hablamos entonces de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional y para eso me acompaña aquí a mi mano izquierda precisamente Eva Mercedes Rojas. Eva es especializada, una profesional especializada del Grupo de Asesoría y Gestión. Gracias, Eva, por acompañarnos. Luisa, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener en cuenta los procesos y las líneas que maneja la función pública, que son realmente importantes tanto para las entidades como para la ciudadanía. Y a mi mano derecha me acompaña César Zavala. César es historiador, educador y además es doctor en pedagogía y didáctica. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos comunitarios. Pues gracias por invitarme. Vamos a entrar en materia y es que estábamos en el anterior capítulo en una trivia y nosotros aprovechamos para seguir con esta. Les voy a hacer la pregunta, que es muy corta, y también ustedes que están a través de redes sociales participen, escríbanos qué creen que es Messi. ¿Qué es Messi? Esto en el marco de la función pública. ¿Qué es Messi? Opción A, un jugador de fútbol argentino. Opción B, modelo estándar de control interno. Opción C, medidor del estado de la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial. D, metas estatales de control y medición interna. ¿Por cuál se inclinan ustedes? ¿Son fan de qué? ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Es el modelo estándar de control interno. Perfecto. Primero vamos a explicar este modelo estándar para no enredarnos. ¿Qué es esto del modelo estándar de la función pública? El modelo estándar de control interno es una herramienta que se generó en el año 2005 para que todas las entidades tuvieran un lineamiento claro de cómo implementar el sistema de control interno en ellas. Okay. Entonces se generó este modelo que da los lineamientos de cómo se debe implementar. Tiene varios componentes que pues no voy a entrar en detalle, pero sí permite que se implemente y se mantengan los sistemas de control interno en las entidades. Y ustedes de pronto se preguntan, ¿qué es un sistema de control interno? Ese sistema de control interno es cómo se controla en una entidad. Entonces, el control es absolutamente de todos los servidores públicos y de las personas que ejercen funciones públicas, pero a la cabeza de ese sistema de control interno está el representante legal, que es el responsable del sistema. Cada uno de nosotros, si ustedes fueran servidores públicos, son parte de ese sistema de control interno y los controles que tengan en sus procesos también forman parte del sistema de control interno. Y adicional, hay una oficina de control interno que es el control de controles, o sea, los que están verificando que el control se esté llevando a cabo de manera adecuada y que se esté cumpliendo. ¿Esto qué garantiza para las entidades? Que se cumplen los objetivos institucionales y de proceso. ¿Por qué? Porque vamos a identificar riesgos y a generar controles para que no se nos materialicen riesgos y podamos cumplir las metas. Perfecto. Con este modelo integrado, aprovecho, César, que usted está aquí acompañándonos. Desde lo humano, ¿cómo podemos explicar esto desde este modelo integrado y también esto de control interno? ¿Cómo lo podemos hacer justamente para que los ciudadanos lo entendamos desde eso, desde las relaciones humanas? Pues más que de relaciones humanas, es del mundo donde vivimos. Es un mundo que está cambiando y que es distinto. Y realmente hacer un control estándar es una buena pretensión, pero realmente el control tiene que ser específico, particular, propio. Tienen que haber unos parámetros generales sobre los cuales nos movemos. Unos lineamientos generales. Pero esos lineamientos generales, si no son lo suficientemente flexibles, realmente en lugar de mostrarnos la realidad, no nos la muestran. O sea, no necesita ni tanta sombra ni tanta luz.
Entonces, cuando hay mucha iluminación o muy poca iluminación, no se ve. Y de lo que se trata es de ver. O sea, no de que nos parezcamos todos y nos volvamos iguales todos. Realmente esa pretensión de estandarización es una pretensión de todo el modelo de desarrollo productivo, centrado en una visión conductista operativa, en donde a cada uno se le dice qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Y entonces, realmente un servidor público, para ser un buen servidor público, antes de nada tiene que ser una persona preocupada por el otro y creadora de salidas y de soluciones. Pero si yo mato esa posibilidad con una inflexibilidad de estandarizar los procesos, las cosas se van agotando y no hay posibilidades de verdad de hacer lo que se quiere. Porque eso que dice tan bonito Blades, cuando dice que se necesita mucho control y mucho amor para evitar las desgracias. Entonces, el amor está en la flexibilidad, en la particularidad, en la diferencia. O sea, con nuestros estudiantes, si a todos los tratamos de la misma manera y tratamos de prestar el mismo servicio y construir el mismo saber, estamos perdiendo lo central, que es la diferencia humana que posibilita y perspectiva procesos. Claro. Eso es lo más clave, César, y justamente creo que aquí encontramos el equilibrio. Por supuesto, control interno, pero también es un proyecto integrado porque necesitamos, y sobre todo desde las entidades públicas, los servidores públicos deben tener en cuenta que todos somos diferentes. Y así haya, por supuesto, un control, que es sobre todo para los servidores, pues hay servidores que necesitan otras cosas, sobre todo en la ciudadanía. Nosotros estamos casi que vamos por un camino, pero de repente se nos surgió algo, se nos presentó algo y ahí entra la necesidad. Ahí justamente lo que estabas hablando, César, de esta relación humana. Yo voy a aprovechar... Pero fíjate que frente a esa relación humana, el modelo está... Uno de los pilares fundamentales del modelo integrado de planeación y gestión precisamente es la generación de valor público. Y la generación de valor público es como a través de la gestión y del mismo control de la gestión. Nosotros con el actuar de las entidades públicas damos respuesta a esas necesidades, a esas expectativas y problemas de nuestros grupos de valor. Para cada entidad el grupo de valor cambia porque el grupo de valor es quien recibe directamente sus productos y servicios. Cuando con ese hacer yo cumplo y satisfago esas necesidades, estoy dándole respuestas, satisfacción a nuestros grupos de valor y estamos generando eso, que la gente empiece a mirar el Estado como aquel que le provee cosas, pero que le provee cosas teniendo en cuenta sus necesidades y sus diferencias. Y el modelo también tiene unos esquemas de diferenciación para que tiene que implementar una entidad pequeñita de un municipio de esta categoría que no tiene casi servidores públicos. Obviamente no puede hacer la implementación del modelo ni el control suficiente que haría una entidad de la nación, un ministerio, etcétera. Entonces el modelo también está estratificado por una flexibilidad. Características, exactamente, es un modelo flexible. Y el mismo modelo dice, el modelo es una herramienta, es un modelo que sirve, pero usted tiene que implementarlo de acuerdo a las características de su entidad. Y eso es lo que nosotros tratamos y eso es lo que en las asesorías les decimos a las entidades. Tomen lo que les sirve el modelo de acuerdo a sus características, de acuerdo a las condiciones que tienen, pero lo importante es que generemos el valor público y que controlemos. Es como en la casa, yo controlo todas las cosas de mi casa y puede que no lo controle igual a todas las demás personas, pero sin embargo sé que tengo que controlar lo económico, que tengo que controlar mis hijos, pero lo hago de maneras diferentes. Aquí es exactamente Casi lo que mismo. tanto el MIPG como el MESI se adaptan. César, usted también Se adaptan. estaba... No, pues mira, con respecto a eso, a la producción de valor. O sea, producir valor es producir riqueza. Ok. Y producir valor fundamentalmente y principalmente en las condiciones del mundo actual es generar creación y generar posibilidades y especificidades. O sea, realmente cuando yo diferencio tamaños y digo que por esos tamaños tengo que diferenciar la acción, perfecto, eso está muy bien, pero ahí no hay la posibilidad de una diferencia real. O sea, de poder abordar esa posibilidad que hace que los estados empiecen a hacer algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Todos los estados del mundo se parecen y lo que necesitamos es que la diferencia en el servicio específico de cada situación
aparezca. Entonces me parece que en ese proceso hay una cuestión que es central. La principal riqueza, el principal valor de hoy es la creación que genera soluciones específicas, particulares y necesarias. Y esa se da a través de la creación. Un ejemplo, la Universidad Nacional tiene realmente los mejores logros en sus procesos de desarrollo e implementación. Así es. Y siempre están buscando dónde está y por qué se hace y por qué se logra eso. Pero cuando uno encuentra los 150, los 160 profesores, maestros, creadores, que por fuera de las normas y de los horarios se reúnen con sus estudiantes y crean perspectivas y posibilidades para que el saber y el conocimiento se desarrolle y se implemente, entonces explica uno por qué eso se da. Luego se mide dónde lo citaron o cómo lo citaron, pero el hecho concreto de la relación creativa entre los seres humanos es la determinante. Entonces, ¿cómo vamos a despertar realmente ese interés verdadero por el otro en el servidor público? No es que tenga buen asiento. Es bueno, es interesante y necesario tener buen asiento, pero más interesante que tener buen asiento es preocuparse por el otro y encontrar soluciones colectivas. Creo que una de las cosas que no se ha hecho es oír al otro. O sea, una de las cosas que hacemos permanentemente es solucionar el problema que nos están diciendo, pero no encontrar las causas y las soluciones específicas necesarias que se necesitan. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que, en esta posibilidad y perspectiva de hoy, de poder encontrar ser una potencia mundial de la vida sobre la base de lo humano, tenemos que encontrar los caminos para hacer eso. No estoy diciendo que lo existente no sea necesario, pero se necesitan otras cosas más. Hay que modificar de acuerdo a las necesidades actuales. No es Pública, simplemente los en pasos. este ¿no? momento está trabajando en un programa que se llama Tejiendo País, en donde se van a las poblaciones y escuchamos las poblaciones. Obviamente, de un día a otro no se va a generar un cambio. Los cambios hay que irlos gestando y que vayan progresando con el tiempo. Pero las iniciativas que tiene el modelo y el mismo control interno, ya hablamos del control social. Entonces, fijémonos que aquí no solamente es el control interno, el control que hace la misma entidad, el control que hace las oficinas de control interno, sino que también está el control social, están las veedurías ciudadanas, o sea que hay participación para el control de la gestión, y adicionalmente pues está el control externo, que es la Contraloría, que son los entes de control. Es decir, en el control también hay participación ciudadana, pero en la parte de la gestión están las cuentas, la rendición de cuentas, está la participación ciudadana, están todos los canales que las entidades deben tener y que se verifica que tienen para poderse comunicar con las personas. Y algo súper importante, antes nosotros trabajábamos, pues yo llevo mucho tiempo en la función pública, trabajábamos para cumplir unas metas. Ahora trabajamos no por el cumplir unas metas, sino por conocer y caracterizar los grupos de valor para saber cuáles son sus necesidades. No es lo mismo que yo vaya a darle educación a unos niños de la ciudad de Bogotá a que le dé educación y tenga un programa de educación de unos niños del Amazonas. Son condiciones diferentes y eso se está manejando con el modelo. Y ya estamos sentados trabajando con ellos teniendo en cuenta su cultura. Ya llevamos una reunión y empezamos ese camino, ese trasegar con ellos. O sea, estamos caminando, estamos también buscando un mejor país y creemos que el modelo y la parte de control interno y demás puede ayudar a que eso se llegue a lograr. Y es que aquí es lo más importante, y vamos a hacer una pausita musical rápidamente y además recordarles que esto es lo que se teje en Radio Lo Público para vivir, debates, discusiones, porque así se construyen significados. Vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos aquí a Radio Lo Público para vivir y mientras estábamos en la pausa musical aquí en la mesa comunitaria surgió una situación y esa situación se presentó en el municipio de Blanquillo donde se iba a realizar un festival y es el Festival Intercolegiado Nacional de Músicas Tradicionales que se realiza anualmente en diferentes municipios, veredas o corregimientos e incluso en diferentes departamentos del país, pero el año pasado no se pudo realizar.
Esta actividad no se pudo realizar el año pasado con la población de Blanquillo debido a que el recurso no se movió a tiempo y claro está que si no se desembolsa el recurso, pues es muy difícil que la logística llegue aquí a Blanquillo. Entonces, ¿cuál pudo haber sido el error que pasó el año pasado en Blanquillo? ¿Cuál fue la situación teniendo en cuenta el control interno? Ya habíamos hablado previamente que con el control interno es más fácil cumplir esas metas que alguna vez nos trazamos. ¿Qué fue lo que pasó y por qué no se dio este festival en Blanquillo? Seguramente hay un procedimiento para el desembolso de los dineros en cada uno de los proyectos. Hubo un error o una inconsistencia o un olvido y eso fue lo que ocasionó que no salieron los dineros a tiempo. Pero si yo tengo mi proceso y esos procedimientos con controles, la persona que ejecuta el control podría hacer un control que antes de que se determine tiene que existir el CDP, se llama CDP, o sea, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para darle vía y lanzamiento de la propuesta. Si yo no tengo el CDP, no se puede hacer. Entonces, el control dice, tenga el CDP y una vez tenga el CDP, haga todo, pues, todo el proceso. Entonces, creo que allí hubo un error, no hubo CDP y ese fue un error seguramente por la falla de un control. Como fue un control operativo de un área específica, de un proceso específico, era responsabilidad del líder del proceso y específicamente de alguna persona del equipo que no hizo la tarea completa. César, desde la ciudadanía y digamos que vamos a ir recogiendo, pensémonos en esta población de Blanquillo, pero adicional traigamos a colación otros ejemplos que hemos vivido en el país. Situación, por ejemplo, de la que usted estaba mencionando de los niños en la selva que duraron tanto tiempo. Allí usted estaba mencionando cómo plasmar este ejemplo de la selva, que muchos seguramente lo recuerdan de estos niños, con el control interno. ¿Cómo podemos anclarlo, César? Pues es muy difícil de anclar, porque el control interno tiene que ver cosas que ya están establecidas, en tanto que lo que pasó con los niños no estaba establecido. Perfecto. O sea, como unos niños que según todos nuestros parámetros deberían estar muertos, llegamos y están vivos. Entonces realmente es una serie de elementos, de resoluciones, de salidas, que dan la posibilidad de que la vida se dé y se da por otros caminos y de otra manera. Entonces, en ese sentido, es bueno ver eso. Y, por ejemplo, en ese sentido, o sea, poder abordar lo distinto, lo diferente, es muy difícil. Por ejemplo, hay una universidad en Silvia, de los MISAC, Sí. que está tratando de construir el saber, no digamos ancestral, los conocimientos que tienen esa comunidad, los MISAC en concreto, cuál es el conocimiento matemático, biofísico, químico que tienen, en el sentido de compararlo con los procesos mundiales y con las implementaciones generales que se hacen y de los aportes invisibles que están ahí. Entonces, viste que en ese proceso, cuando tratamos de hacer de construir una alternativa que vea más, tenemos que tener en cuenta todo eso, porque el problema es que nosotros en las relaciones siempre partimos del diseño que nosotros tenemos, pero no vemos el diseño que los otros tienen y eso hay que abordarlo. Y hay que abordarlo corriendo el riesgo de que muchas de las cosas que nosotros pensamos van a cambiar y que muchas de las cosas que ellos piensen también tienen que cambiar. Pero hay que tener disposición y justamente esa es la tarea de las entidades públicas, que tengan esa disposición para que los servidores puedan cambiar y puedan aplicar este modelo y todo el tema de control interno, pero siempre y cuando se escuche justamente al ciudadano. Creería que es muy importante que todos los servidores públicos, absolutamente todos, tengamos la conciencia de que nuestro grupo de valor son los ciudadanos, en últimas. Y nosotros existimos por los ciudadanos y nuestra razón de ser es atender la ciudadanía. Esa es la razón de ser de una entidad pública. O sea, si los colombianos, si los ciudadanos, si los seres humanos no somos parte del servicio público, no simplemente como los receptores que reciben el servicio, sino como seres que podemos aportar, seres que tenemos que seamos parte de. Parte de.
eso también da una responsabilidad por parte de los ciudadanos, Claro. porque el que dice que es parte de, pues tiene que ser una parte activa y aportante. O sea, uno no solo va a que le sirven, Ajá. uno va cuando va a servir y Uno va aporta. a aportar y va a darse cuenta de Recibe cosas también. y va a estar en ese proceso. Entonces me parece que solamente cuando construyamos equipos y grupos de seres humanos y de ciudadanos, porque también el servidor público es un ciudadano, o sea, todos nosotros tenemos que integrarnos para hacer esa Colombia que nos merecemos en el marco de lo que estamos hablando, de una potencia mundial de la vida, porque hay que decir que es mundial, pero para ser mundial, pues tenemos que tener mucho amor, pero mucho amor. Y mucho control. Y mucho Y control mucho para poder control. aportar. Exactamente. Gracias, Bueno, César, yo- por acompañarnos. Eva, mil gracias. En conclusión, yo diría que el control no es solamente de las entidades, sino como ya lo dijo, de los ciudadanos. Si yo solamente voy porque el Estado me dé, pues no estoy controlando, simplemente soy un sujeto que recibe Que algo, recibe. pero no estoy dando nada. Y esto debe ser de doble línea. Entonces el control es de las entidades, es de los ciudadanos y es el amor que debemos tener nosotros los servidores públicos con nuestro país y con nuestros conciudadanos y la confianza que debemos generar y empezar a restituir de la ciudadanía hacia las entidades públicas. Nuevamente gracias Eva y César por acompañarnos. Ustedes los escuchas que están aquí en Radio Lo Público para Vivir y también quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Ya aquí entendimos que tanto mi PG como Messi no son conceptos aislados y que nosotros como ciudadanos no tenemos que estar con un margen, sino por el contrario que debemos involucrarnos y lograr que la comunicación sea en doble vía. Dar como servidores, dar como ciudadanos, recibir como servidores y recibir también como ciudadanos. Gracias nuevamente. Esto no sería posible sin el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esto es Radio Lo Público para Vivir. No se olviden de nuestro próximo capítulo que vamos a hablar sobre gestión del conocimiento. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Colombia, Potencia de la Vida. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debemos protegerlo. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público es nuestro. Todo lo público es tuyo y mío. Todo lo público debe protegerlo. La función pública es lo social comunitario. Colombia, Potencia de la Vida.